Ola a todas e a todos e benvidos a un novo Faladoiro con. Neste caso temos unha invitada moi especial, ela chamase Patricia Valero e hoxe imos a falar de sexualidade sagrada. Indagaremos a ver que é isto da sexualidade sagrada, que significa, como podemos integrar nas nosas intervencións educativas como docentes, educadoras, formadoras, porque, bueno, vamos a facer encaixe de camariñas con este tema e vamos a ver que nos conta Patricia. Vamos a agardar uns minutiños a que, como sempre, se conecte por aquí. Unha vez que se conecte, convidareina a formar parte deste directo e poderemos comezar o noso Faladoiro con. Como vos comentaba, Faladoiro con quen? Con Patricia Valero. É unha moi boa ocasión para falar deste tema de como a sexualidade pode integrarse nas nosas prácticas profesionais como docentes, educadoras ou profesionais do ámbito das persoas, non? Ao final, ao traballar con persoas sempre son boas oportunidades para poder integrar a educación sexual na nosa vida cotiá. Bueno, moitas grazas ás persoas que estades neste directo. Un saúdo moi grande. Estamos agardando a que chegue Patricia Valero para comezar este Faladoiro con, no que abordaremos a sexualidade sagrada. Estaba comentando que analizaremos tamén como esa sexualidade sagrada ten que ver coa educación sexual integral, como se pode levar ás aulas e que significa, non? Ao final, algo no que coincidimos ambas é esa idea de que nas aulas deben traballarse aspectos que non están agora mesmo no currículum ou que están, pero de xeito non moi implícito. Por exemplo, en España, no sistema educativo español, dende o ano 2010, existe unha lei que dice que a educación sexual é obrigatoria. E dende o ano 2018, se non me confundo, o ano 2018, de febreiro de 2018, existe outra lei que nos conta que esa educación sexual que era obrigatoria no ámbito educativo a nivel formal tamén comeza a ser obrigatoria para toda esa educación non regrada. Isto non pasa simplemente por ter unha charla puntual ao ano, senón pasa tamén por, en todas as nosas prácticas educativas, abordar estas temáticas. E para eso nós tamén temos que eliminar os nosos propios estereotipos de xénero, as nosas propias crenzas sexistas, ou polo menos telas identificadas, porque soamente así imos a poder abordar estas cuestións e tomar decisións libres, verdadeiramente libres, que logo nos permitan educar e impactar en positivo. Bueno, vou a convidar a Patricia aquí a este directo. A ver se se pode unir. Mentres eu vou a seguir contando vos cousiñas, que esta sempre é unha boa oportunidade. Como vos viña dicindo, non? Poder educar en educación sexual integral de xeito multidisciplinar. Que quere decir isto? Non abordar puntualmente estas cuestións, senón aproveitar tamén a realidade que estamos vivindo na nosa aula de xeito cotiá para educar con estes valores, non? Mira, por aquí Ivonne nos está saludando. Hola Ivonne, que nos ves desde México. Muchas gracias por conectarte a este directo. Espero que prontito podamos charlar también con Patricia. El directo será en castellano, o sea que te animo a que te quedes, porque tan pronto entre Patricia, pues cambiaremos de lengua y podremos abordar todo esto en castellano. Bueno, me está saliendo una notificación aquí de que Patricia no se está pudiendo conectar al directo, pero no pasa nada. Voy a aprovechar para continuar contando cositas. Como el directo estaba programado, como decía, para hablar en castellano, voy a continuar en castellano en este caso.
porque, bueno, mi proyecto es en gallego y así será, pero la lengua une y puede construir puentes, así que vamos a hacer bilingüe este directo. Lo que estaba contando es que hoy queríamos hablar de qué es la sexualidad sagrada y algo que nos interesa mucho a Patricia y a mí, que nos une, es cómo la educación sexual debe introducirse en las aulas, en nuestras intervenciones como profesionales del ámbito educativo, del ámbito de lo social y del trabajo con personas. Y esto en verdad también se puede aplicar incluso a familias, ¿no? Porque, bueno, sí que hay una parte de profesional de la educación o del ámbito social, como pueden ser las profesiones de trabajo social o educación social, pero también hay otra al final de educar, que eso también lo hacen las familias y lo hacemos todas y todos con nuestras creencias, con nuestros comportamientos, con nuestras percepciones, ¿no? Poder hacerlo desde el sistema educativo es algo necesario y es algo necesario sobre todo también por los datos tan alarmantes que estamos teniendo en cuanto a, bueno, violencia sexual y conductas machistas, que eso también forma parte de la educación sexual integral, y de creencias y comportamientos en cuanto a las relaciones interpersonales, pero específicamente a las relaciones de pareja. Entonces, bueno, pues es bastante. Vamos a ver. Vamos a invitarla de nuevo a este directo para que pueda entrar. A ver si se puede conectar. Aquí está. Hola, Patricia. Buenas, Hola, ¿qué hola, tal? ¿Cómo estás? ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada de estar aquí contigo. Muchas Disculpa que estaba gracias. ahí un poco con pequeños problemas del directo. Cosas del directo, no pasa nada. Yo estaba contando un poquito, haciendo una pequeña introducción mientras te esperábamos. Así que bueno, primero darte las gracias por aceptar mi invitación y estar aquí hoy conmigo. Me apetece mucho nuestra conversación de hoy. Y bueno, pues me encantaría que te presentaras. Bueno, también primero darte muchísimo también las gracias, Sabela, y bueno, comentar a todos los que estáis viéndonos que esto va a ser energía femenina 100%. No traemos nada preparado, esto es pura conexión. Y venga, ahora ya si quieres me presento un poco, pero pues me dedico a sexualidad sagrada y el punto de coincidencia que tengo contigo, Sabela, es la educación. Educación para nuestras generaciones que vienen, para nuestros adolescentes y cómo parte de nuestra misión está en que ellos integren su sexualidad, sepan su camino, a la par que nosotras también estamos transitando ese camino desde el placer, desde la alegría, la dulzura, todo aquello que tiene que ver con ser mujer. Retomemos eso que es ser mujer, que lo tenemos un poco olvidado o incluso no nos mostramos, no nos deja mostrar realmente aquello que traspasa las pantallas. Totalmente. Es que, Patricia, no puedo estar más de acuerdo contigo y esto me encanta que podamos hablar de sexualidad, me encanta que podamos hablar de educación, ¿no? Y de esa parte que hablabas tú ahora también de reconectar, porque para mí es importante también diferenciar entre lo que son los estereotipos de género y cómo se construye la sociedad en la que nosotros vivimos con lo que tenemos dentro, ¿no? Con quién somos, cómo vivimos nuestra vida y con algo fundamental que a las mujeres sobre todo se nos ha negado a lo largo de la historia, el placer. Que Totalmente, tenemos sí. un órgano exclusivo para ello. Entonces, me encanta todos los temas y como decías, fluir. Yo lo que sí que preparé una pregunta inicial, lo tengo que admitir, que es, ¿qué es la sexualidad sagrada? Total, ese gran desconocido. La energía o sea, sí, es que es una energía. La sexualidad sagrada es
una energía. Mira, yo te voy a hablar de la experiencia personal que tengo cada vez que recibo a una consultante o a alguien con la que trabajo, y es esa grande conexión que al final tenemos todos, que es sobre todo caminar a través del placer y con la identidad. Y es la unión entre el placer, o sea, nuestros órganos genitales, nuestro sexo y el amor, el corazón. O sea, cuando somos capaces de unir ambas cosas, todo es un orgasmo. O sea, es como tenemos que salir de ese concepto de que, de que el placer solo se consigue a través del sexo. El sexo es parte de la sexualidad, total. Mire, es que se Y es me que ponen hasta los pelos de punta, porque es así. es, O sea, es que es así, o sea, esa es la energía, o sea, el hecho de que se te haya a ti puesto los pelos de punta es porque es una energía, es con la que hay que entrar en contacto. Y por supuesto, como parte de esa materialización del placer y de la vida misma, o sea, toda la creación es porque hay un equilibrio entre lo masculino y el femenino que crea. Y los órganos sexuales también son parte de esa creación. Necesitamos y integrarlos como parte de nuestra identidad. Nosotras como mujeres sabemos que tenemos un órgano sexual femenino, nuestro útero, y todas aquellas partes de nuestros genitales que nos llevan al placer y que tenemos que hacer uso y sentirlo. totalmente. Y es que al final el órgano de placer más grande, más grande, más grande es que es el cerebro. O sea, no son ni los genitales. Para mí pensar que las relaciones sexuales o que la sexualidad tiene que ver únicamente con las penetraciones y con las relaciones sexuales, me parece tener una visión muy, muy reduccionista y muy genitalizada, ¿no? Que un poco es lo que ha traído la historia, ¿no? Pero es quedarse con una pequeñísima parte de todo lo que es la sexualidad humana. Sí, totalmente de acuerdo. Y la parte del cerebro, la parte mental, todo lo que podemos llegar a imaginar, porque no hay nada que no se haya pensado antes que exista. Entonces, esa también la capacidad de poder ver, de poder crear, que todo hay que imaginarlo y las conversaciones, todo pasa también a través de la mente. Todo en sí es creación y todo es sexualidad. Y yo la trabajo, si quiero comentar un poco, si te parece, sabrás cómo yo trabajo la sexualidad sagrada, Perfecto. para, que es a través de meditaciones. Y son siempre introspección con una misma con donde tienes mensajes o energías o emociones atascadas dentro de tu cuerpo que no te dejan sentir o que sientes pero que no lo sabes interpretar. Entonces, cuando tú trabajas esa sexualidad a través de las meditaciones, conectas contigo misma y cada vez esa conexión con el todo se va haciendo más grande. Al final también te ayuda a equilibrar incluso ambas energías, porque a la par que arropas tu energía femenina, también abrazas esa energía masculina, esa capacidad para poner límites, esa capacidad para poner energía en hacer aquello que te va a hacer crecer, en hacer con propósito. Totalmente, es que una vez más, es que no puedo estar más de acuerdo con eso que estás diciendo, porque además a nivel social esto se puede analizar, ¿no? Hasta en la forma de nuestro calendario, cómo es el calendario que nosotras y nosotros utilizamos, es totalmente lineal, se basa en el cuerpo de los hombres, en cómo el cuerpo de los hombres día a día se va reseteando, así es nuestro calendario, pero el de las mujeres es diferente, es un calendario cíclico, es circular, ¿no? Y el mundo no está arquitectado cada vez más, pero aún no está arquitectado para que sigamos con nuestro calendario que respete nuestro cuerpo, cómo es nuestro cuerpo literalmente, cómo funcionan nuestros biorritmos, porque es ciencia y es biología también, ¿no? Y cómo los interpretamos a nivel social. Y me parece muy potente poder hacerlo como con tu metodología, porque hacerlo a través de las meditaciones, yo hablo ya en mi experiencia personal de las cosas que he hecho meditando y mi experiencia con eso es muy enriquecedora. Y es una práctica también que está un poco estigmatizada, ¿no? Como que queda un poco, que no parece muy académica y el otro día, cuando nos conocimos hablando fuera de cámaras, hablábamos de por qué no poder hacer una meditación, por ejemplo, en aulas ordinarias también, aprovechando todos sus beneficios. Sí, de hecho, es parte del propósito, Sabela, porque
cuando atraviesas la adolescencia, que es sobre todo la parte de la educación en la que hablamos, dejas de ser niño para convertirte en un adulto. Atravesas un portal muy grande, muchos problemas, arropas tu identidad y qué bueno que pudiera o que puedan meditar, que puedan conectar con lo que a ellos les hace felices y saber también lo que no. O sea, la identidad de grupo la van a tener porque eso va a permanecer, pero les va a facilitar mucho el camino para conectar con ellos y sobre todo con su sexualidad y que sepan también lo que hacen, el saber poner límites y poner un poco soluciones a los problemas que está habiendo en la adolescencia. Es que Mm. totalmente. Además, bueno, ahora, justo antes también lo comentabas, y ahora con el incremento de la pornografía y el acceso tan fácil a ella, no estamos educando, porque la pornografía no es educación sexual, es violencia sexual y desde aquí la condenamos, pero está habiendo un acceso muy prematuro, o sea, para mí prematuro es siempre, porque no debería existir, pero un acceso muy prematuro y muchísimo y masivo realmente, ¿no? Y entonces eso lo que está haciendo es que esas personas que consumen pornografía están educando a su cerebro, a sus neuroreceptores para que les erotice la violencia. Y una de las consecuencias más negativas que tiene es la pérdida de atracción por personas reales y no ser capaz de imaginar lo que antes hablábamos, el poder de la mente, ¿no? El órgano más grande del placer, el cerebro. Claro, ese poder de la mente. Entonces, para mí está también muy relacionado con las problemáticas que está habiendo a día de hoy y más actuales. Sí. Sí, de hecho es lo que pasa un poco cuando intentas hablar en redes de sexualidad sagrada, que nos pueden confundir incluso con estos temas si estamos justo en la oposición, porque la pornografía es un acto de violencia, es como tú has dicho, hay una desconexión brutal. O sea, yo diría que justo de lo que hablamos tú y yo, Isabela, está justo en el otro extremo. Sí. Es el placer, pero con propósito, con amor, desde uno mismo, desde la unión. Y la unión comienza también por uno mismo. Y de ahí, pues ya que lo puedas extrapolar a una pareja. Pero primero Pues tiene que comenzar con uno y como un acto de amor, no como un acto de placer, como un acto de hacer, como una imposición de tengo que llegar aquí, tengo que tal. Hay que andar el camino, hay que dejarse guiar y sobre todo por el placer, que el placer es dentro de uno mismo. Tengo algunas, se me ha venido a la mente algunas consultantes que me dicen, Patri, es que a mí, pues es que no, cuando yo estoy y tal, no me apetece. No pasa nada, permítete tú, o sea, lo primero es identificarte tú a ti misma, qué es lo que tú quieres, por qué te impones algo, no, o sea, primero de una misma, que salga de ti, porque a lo mejor ahí es donde reside tu poder. ¿Dónde nos hemos puesto dónde están los estereotipos de los que tú hablas para saber que hay que ser así o asá? No, todos somos creación de Dios, todos tenemos que ser lo que somos y a lo que hemos venido, no hay ni mejores ni peores, y es sobre todo ese respeto que empieza por el de uno mismo. es que totalmente. Conocernos a nosotras mismas y a nosotros mismos es fundamental, no solo físicamente en nuestro cuerpo, que, mira, hay una cosa que me pasa mucho en los talleres que doy, siempre recomiendo, ¿no? Digo, bueno, los chicos, los que me veis de pie, ya os veis los genitales todo el día, pero las chicas no, entonces pon un espejo y mira una parte más de tu cuerpo. Siempre hay caras de rechazo, siempre. Igual que al mencionar la palabra placer, porque hay una historia detrás del significado que tenemos a día de hoy de esa palabra, ¿no? Con una connotación peyorativa, negativa, y si asociamos placer con mujer, ya que la quemen en la hoguera, ¿no? Eso a día de hoy sigue impregnando todo lo que estamos, o sea, toda la realidad sigue estando ahí y Esto, seguimos sin conocernos a nosotras, qué nos gusta, qué no nos gusta. Tenemos que explorarnos a nivel físico, pero a nivel emocional, seguir entrenando nuestra inteligencia emocional, ¿no? Que también es algo que considero que debería hacerse mucho más en el ámbito educativo también. sí, sí, y según estabas hablando, quería comentarte cuando hablas de pues que cuando das el taller y se vean sus genitales y cuando hay un rechazo, eso
que es otra cosa que tú y yo compartimos, que son las constelaciones familiares. O sea, eso es completamente una memoria heredada. O sea, que tú veas una parte de tu cuerpo y que lo rechaces, per se ya te tiene que llevar, este pensamiento no es mío, esto lo he heredado de mi padre, de mi madre, de mi abuela o de alguien, pero eso no es normal, no es normal que el órgano, que asociemos placer o dinero, que no es un tema que estemos tocando, pero también que cualquiera de esas dos cosas la asociemos con algo negativo. Eso es algo heredado que traemos en nuestro, bueno, también en la sociedad, pero también en nuestro propio clan, que hay que desmantelar, hay que abrirse a la abundancia. El universo es expansivo, es lo que hablábamos, todo es energía. La cuántica mismamente está diciendo, el universo se expande. Y nosotros como humanos también nos expandimos, cada vez se vive mejor. Si comparamos nuestra vida con la de nuestros abuelos, mismamente podemos ver que estamos muchísimo mejor. No vamos a pasar hambre, cambiaremos de trabajo, tendremos algún que otro problema, pero te puedes cambiar de pareja, vas a encontrar otro. O sea, la vida es abundante, la vida cada vez es más abundante. Y hay que soltar a lo mejor ciertas lealtades para no repetir y poder abrirnos a esa abundancia, a ese placer y poder disfrutar y seguir siendo expansivos, como el universo. No, es que totalmente, ¿no? Y también poder hablar de esto desde una perspectiva, porque esto, quitar estos temas y hablarlos así, como comentabas antes, ¿no? De divulgar en redes y abrir estas temáticas puede causar controversia e incluso rechazo, ¿no? Y yo creo que todo tiene cabida y todo forma parte de algo más, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizar todos los recursos, toda la información que tenemos? Yo soy un poco analítica y toda la información que tengo, ¿no? La guardo y analizo. ¿Cuándo me puede servir esta información? Esto, ¿por qué? ¿Para qué? Para mi propósito, que bueno, es pues para que ninguna niña ni ninguna mujer sufra violencia sexual nunca más, ¿no? Y es luchar por la libertad de las mujeres. Y eso también pasa por todos estos temas que estamos hablando y pasa por reconocer que somos privilegiadas en el mundo que vivimos precisamente por eso de que no pasamos hambre, tenemos un techo donde vivir o vivimos supuestamente en un estado de bienestar con una educación pública, una sanidad gratuita. Yo creo que eso también nos conlleva a la responsabilidad de hacernos cargo, ¿no? de ese privilegio y decir, vale, voy a sanarme yo, voy a romper con lo que tenga que romper, ¿cuál es mi propósito aquí? Voy a aprender en esta vida y voy a disfrutarla también para dejar una semilla de algo que luego pueda crecer. Totalmente de acuerdo, Isabela. No puedo estar más de acuerdo contigo. Tenemos esa oportunidad de poder hacerlo, de romper con todo aquello que nos limite y abrirnos a la abundancia. Porque si hay un mensaje que se está canalizando ahora mismo en la espiritualidad, es romper con los patrones y abrirse a algo nuevo. Las redes ya nos están permitiendo conectarnos. Estamos sacando potenciales que llevan siglos dormidos y que Totalmente. estamos despertando. Y ahora es la que estamos hablando. O sea, tú imagínate, estaríamos en la hoguera si se nos hubiese ocurrido, o incluso apaleadas si hubiésemos hablado hace 50 o 60 años en la calle de estos temas. Pero la Total. vida ha cambiado y podemos hablar ahora de ello. Por eso para mí también es tan importante reconectar con nuestra voz, ¿no? A mí en mi caso personal, yo toda mi vida he estado muy relacionada con la música y bueno, cantaba y tocaba instrumentos y para mí la voz era un instrumento musical y formaba una parte muy importante de mi identidad. Perdí la voz literalmente, me quedé afónica y ahí fue cuando empezó a presentárseme la oportunidad, ¿no? Por también mis decisiones académicas y laborales, de empezar a hacer los talleres de educación sexual. Y aunque mi voz ya no afinaba, ni cantaba, ni llegaba a esos agudos como antes, mi voz estaba dando voz a otras y estaba dando voz a las realidades para acompañar a todas esas niñas y niños también con los que estaba realizando los talleres. Incluso personas mayores, porque doy clases en la Universidad de Vigo al grupo de personas mayores de más de 70 años, sexualidad a lo largo de la vida, ¿no? Y también es toda una experiencia. Y ahí me di cuenta de que mi voz servía para algo más. Rescato esa idea del propósito del que hablábamos al principio, ¿no? Y de cómo eso también puede estar conectadas con el movimiento que queremos hacer y con ese privilegio de poder hacerlo. Para
voz sí. también a otras y que lo puedan hacer. Entonces también ese mensaje de que tenemos voz y que nuestra voz merece ser escuchada como cualquier otra. Justo, sí. Yo precisamente te puedo decir que estoy atravesando mi etapa de tener bloqueada la voz. Creo que todavía no estoy en el punto álgido de poder expresarme al 100%, pero ese camino se está andando y sí es verdad, es momento de levantar la voz. Y a esto sí me resuena mucho, de levantar la voz es de romper con aquellas estructuras y aquellas relaciones que se han quedado obsoletas y es aquellas relaciones entre mujeres que no pueden ser constructivas, porque nada más lejos de la realidad. Siempre tenemos muy arraigado, muy reciente, de que las mujeres entre nosotras Somos somos malas. malas. No, eso se ha acabado. Hay mujeres que sabiendo, o sea, no sabiendo, las mujeres pues sí somos buenas, tienen su lado malo, pero sabemos que hay una parte que es la que tenemos que levantar la voz, porque entre nosotras podemos construir mucho y muy grande y bonito sin necesidad de atacar a nadie, simplemente con nuestra voz, con nuestra esencia, con nuestro propósito y ayudándonos unas a otras porque sabemos que tenemos un efecto multiplicador. Sabemos que si tú me ayudas a mí, si tú me ayudas a mí, el universo te lo va a devolver y viceversa. Y eso va a crecer como una espiral, que es cuestión de matemáticas, de número pi, de Fibonacci, de todo. Está estudiado porque eso también es creación. Y la naturaleza mismamente crece así. Totalmente. Entonces, De hecho, hasta existe una palabra, ¿no? Que es la sororidad. Y a mí me parece una palabra que describe muy bien esto de lo que estamos hablando, porque obviamente habrá círculos y habrá contextos y seguro que todas hemos tenido experiencias de ese tipo negativos con otras mujeres, pero yo creo que pero hay muchos más positivos, hay muchos contextos más positivos y mayor impacto positivo de grupos de mujeres sí, colaborando juntas, tejiendo una red, hablando, ¿no? Porque hasta no hace mucho, de hecho, hasta prácticamente finales del siglo pasado, no existía ni el concepto de la amistad entre las mujeres, que es claro. algo que yo cuando leía los artículos sobre esto decía, pero ¿cómo? ¿No tenían amigas? Pues no, no, porque era una parte, ¿no? Que se quitaba a lo que significaba ser mujer y no entraba el factor amigas, el factor comunicarte con otras mujeres, más que quizás pues para tareas del campo puntuales o bueno, ¿no? Pero la tónica dominante era esa y me parece muy importante poder también aprovechar estos espacios que al final, como dices tú, es creación y son constructivos. Sí, sí, pero sí quería que me comentara, Sabela, porque sí tenemos un pasado común Uh-huh. de tierras gallegas, ¿verdad? Y quería a lo mejor que seguramente lo has estudiado, que nos hablaras de ese momento en que las mujeres se juntaban y podían compartir sus dones, que a lo mejor hay que remontarse a algo más del concepto de sociedad actual que tenemos, pero sí ha habido en la historia, bueno, de hecho, los oráculos de las griegas que consultaban los emperadores, ¿no? Que también eran entre mujeres. Pues Entonces, sí, pues mira, me dices esto y se me ponen los pelos de punta. Me encanta que me hayas lanzado esta pregunta porque me gusta mucho este tema, ¿no? Bueno, en Galicia sí que hay una cultura muy machista, igual que la cultura occidental, sí. pero sí que existe, bueno, un cierto aprecio y valor hacia las mujeres en cuanto a la cabeza oculta de la familia. Y me explico. Aquí, en la época del Reino de Galicia, donde había feudos, ¿no? Y la gente tenía que trabajar la tierra para pagarle a la iglesia o al rey, los contratos para arrendar esas tierras se hacían a los hombres y a las mujeres. No porque eran muy igualitarios en esa época, sino porque los hombres iban a la guerra, entonces las mujeres seguían trabajando, por ende seguían pagando impuestos y la maquinaria no dejaba de funcionar, ¿no? Eso también ha quedado impregnado en la cultura gallega, en nuestra cultura. Se habla mucho del matriarcado, pero se habla del matriarcado no por una cuestión de que se valore mucho esa figura, sino porque por las decisiones que ha tomado nuestra cultura y nuestra historia ha sido así. Te hablo de la Edad Media y nos venimos de repente a principios bueno, finales siglo XIX, siglo XX y
Sí, hasta más o menos finales del siglo XX. Y es cuando empieza la emigración. Nuestro pueblo es una tierra de emigrantes. Todos tenemos, este es un claro ejemplo, ¿no? Tenemos ADN de personas que han emigrado. Y hay un verso de Rosalía de Castro, que es nuestra autora de cabecera en gallego, que dice: "As viúvas dos mortos y as viúvas dos vivos". ¿Qué quiere decir? Las viudas de los muertos y la de los vivos. Ya eran viudas de vivos, esas mujeres que se quedaban educando, trabajando y cuidando la tierra y sacando su vida y su familia adelante en épocas medievales, y lo eran también las mujeres de marineros y lo eran también esas mujeres de todas las personas que habían emigrado. Entonces sí que hay un contexto muy tangible sobre por qué la figura de la mujer en nuestra cultura, bueno, pues tiene cierto valor. Y además me parece muy bonito porque esos espacios, si en tu pueblo, que sois 20 casas y 20 personas, 20 familias, en esa época, todas heterosexuales, con un marido y una mujer, y 10 de ellos emigran, el resto van a quedar, van a acompañar y van a hacer círculo también. Entonces van a construir en conjunto. Los hijos de esas personas se van a educar en la calle también, ¿no? Entonces sí que había como ese valor de comunidad y de que al final nuestra tierra, Galicia, nuestra tierra la han labrado las mujeres, porque los hombres se iban a emigrar o a la guerra. Y eso, bueno, pues es un hecho histórico. ¿Eso qué hacía? Pues que en todas las labores que tenía que ver pues con la agricultura y con la ganadería, eran los trabajos, ¿no?, que había que hacer para quitar tu comida, bueno, y tu dinero, si podía ser en esa época, porque, bueno, depende de la época que estemos hablando, las mujeres podían trabajar o no, fuera de casa y fuera de su espacio privado. Total, que en todas estas labores lo que hacían las mujeres era juntarse para cavar las patatas, juntarse para ir a recogerlas, juntarse para comerse esas patatas o para, no sé cómo es esta palabra en castellano, es para debullar, es para quitar el maíz de su, ¿no? Para quitar los granos del maíz. Y Y desgranar, todas ¿no? sí, desengranar, exacto. Todas estas actividades de su vida diaria la hacían juntas, en colectividad. Y a través también de las canciones, de la tradición oral, ¿no? Lo Y la que voz. quizás no se... De la voz, de la voz. Lo que no se podía decir se cantaba. Se me ponen los pelos de gallina. Lo que no se podía decir se cantaba. Y ellas juntas cantaban desde cogiendo pues un elemento del campo, como puede ser una azada, y tocándola con una piedra, hasta con las pandeiretas. Pero se juntaban. Y ese momento, ¿no?, de las mujeres cantando, juntándose sobre todo al final de la jornada laboral o agraria, que dependiendo de la zona de Galicia se llama de una forma u otra. En mi zona se llama el serán. Serán en gallego quiere decir ese justo momento en el que cae la tarde y empieza la noche. Y cantaban juntas sobre lo que les había pasado, sobre sus cosas de la vida, se declaraban entre ellas también, si se gustaban, se declaraban a chicos o lo que fuera, o protestaban por algo que no les había gustado. Y esto ha estado muy denostado en la cultura gallega. De hecho, el cuarteto tradicional son dos gaitas que tradicionalmente siempre le han tocado los hombres. De hecho, tenemos Pepa Aloba, que era una de las primeras mujeres gaiteiras a principios del siglo XX, un bombo y un tambor. No aparecía la pandeireta. La pandeireta siempre ha estado muy relacionada con las mujeres. No aparecía, ¿por qué? Porque estaba denostada, porque era un instrumento y un arte de mujeres, de privado, de espacios que no se ocupaban en el ámbito más público, ¿no? Menos en esas cosas puntuales que era el SERAM. Entonces, bueno, pues me parece muy bonita toda esta historia, porque ellas han dado voz y han dado tanta voz y se ha valorado tanto que este año, el Día de las Letras Galegas, que es el 17 de abril, que se conmemora la lengua gallega, Pasado para mí es una fecha... mañana. Sí, es una fecha, perdón, de mayo, 17 de mayo, perdón, no hables, mayo, que se conmemora, bueno, se puso esa fecha por la primera vez que salió de la imprenta Cantares Gallegos, el libro de Rosalía de Castro, en gallego, después de los séculos oscuros, de los siglos donde estaba prohibido hablar gallego, y se conmemora la lengua, la identidad. Y este año se dedica a las pandereteiras,
a todas esas mujeres que se juntaban, que hablaban, que tocaban, hacían arte y elevaban su voz. Y no me puede hacer más ilusión porque yo también soy pandereteira. Entonces, bueno. Pues muy bien, qué bonito la historia de Galicia, de esa voz que es la que hay que alzar y conservar, de mantener. Totalmente. Y para mí, mira, justo esta palabra me causa. Estoy totalmente de acuerdo en conservar, pero también estoy totalmente de acuerdo en que las cosas tienen que ir evolucionando, ¿no? Estoy de acuerdo, por ejemplo, que guardemos las canciones, las coplas tradicionales, por ejemplo, aunque sean machistas, que se guarden porque forman parte de nuestra historia y de nuestra identidad, pero creo que no es necesario continuar perpetuándolas. Hay otras cientos y miles que hablan de otras cosas, ¿no? Porque al final esas coplas las van a cantar y van a crecer con nuestras gentes, ¿no? Desde la niña o niño que entra con 3 años hasta los que escuchan en una fiesta la canción, en este caso no es gallega, pero se me viene a la cabeza de Te compro a tu novia, ¿no? Bueno, pues Sí, para mí hay que conservar porque tenemos que conocer nuestra historia, nuestra cultura, todo de dónde venimos para poder, justo lo que hablabas tú también, romper esos patrones, ¿no? Y cambiar y sí. seguir nuestro camino disfrutando pues de las oportunidades que tenemos como personas privilegiadas que somos en el contexto en el que vivimos, la verdad. Sí, sí, es verdad. Eso hay que agradecerlo y hay que potenciarlo también, ¿no? El sacar el partido y poder avanzar. Pues sí. Pues bueno, Patri, muchísimas gracias por este directo. Me ha encantado. Yo me gustaría hacerte así una última pregunta, ¿no? Y es como, así hablando ahora, se me ocurre, ¿cómo tú que también tienes experiencia en el ámbito educativo formal, ¿no? Volviendo un poco a ese tema, ¿cómo comenzarías a integrar la educación sexual y y la sexualidad sagrada en las aulas, en las intervenciones educativas? Y nos puedes dar como 1 o 2 tips, recomendaciones que tú harías a la hora de dar este primer paso hacia, bueno, pues hacia cambiar las cosas. Sí, dando ejemplo, lo primero. Y mi trabajo es siempre 100% energético. Eh, entonces hay que llevar esa frecuencia y esa vibración a las aulas. Al final, cuando estás en un aula, es un baile de equilibrio. El equilibrio te lo va marcando el desequilibrio. Cuando ves que la clase se te va a ir para un lado o para otro, buscas otro nuevo equilibrio. Entonces ahí hay que mantener la motivación y se puede enseñar desde muchos aspectos. De hecho, uno de las bases mías para anclar la sexualidad sagrada es la física cuántica, Mm, porque está en ese juego entre el vacío y la materia, donde se puede, y a través de la ciencia también, el desestigmatizar también que esto es como magia, no, no es magia, es cuántica, es verdad, o sea, como estoy manifestando, o sea, es que vamos a manifestar, no, estás manifestando constantemente, entonces es que le pongas la atención y la intención a lo que estás manifestando. Desde ahí comenzaría la educación en sexualidad sagrada, porque es eso, o sea, es la unión, es la creación y anclándome sobre todo en la ciencia, de forma que ellos al final ese punto de, pues como a todos nos pasa, que te vas haciendo preguntas, el y por qué y tal, y al final vas tirando de aquello que a ti te gusta, de aquello que, con aquello que se te pasan las horas y no te has dado cuenta. Esa yo creo que es la clave de toda enseñanza. No el trabajar y el hacer desde una posición en la que no te gusta, sino desde el placer, desde el disfrute y ahí pues al final encuentras tu propósito y tu camino. Y ese sería sobre todo el enfoque. Y Pues luego me pues por encanta. supuesto sí se pueden hacer talleres en los que de forma consciente se les diga directamente, se les enseñe, pero sí yo creo que el punto clave en mi caso sería a través de la energía y de la física cuántica. Pues sí, me encanta tu aportación y aparte me parece como
muy novedosa realmente. No he encontrado a muchas personas que hablen de esto ni que lo hagan tampoco desde la perspectiva y el movimiento que hay que tú tienes, ¿no? Que tú tienes detrás con lo que estás haciendo. Entonces, bueno, una vez más agradecerte esta conversación. Me ha encantado compartir este ratito contigo. Creo que hemos vibrado alto y me encanta. Y esto también, bueno, a mí a título personal también es como me abre un poco más, ¿no? Creo que esto también hace que las personas que nos ven nos puedan conocer un poco más. Así que muchísimas gracias, Patri, por este directo, por aceptar la invitación, por lo que hemos creado aquí. Creo que no va a ser es el primero, pero que no será el último. Sí, tenemos que seguir trabajando más y conociéndolos mejor porque seguro que encontramos más puntos y nexos de unión con ese efecto multiplicador del que he hablado antes, seguro. Seguro. Pues muchísimas gracias. Un besito muy grande. Gracias por estar aquí, por acompañarme y nos vemos en la próxima. Muchas Sí, gracias. muchas gracias también a ti, Isabela, porque así nos corremos también ese tupido velo que tenemos en redes y podemos mostrarnos más y mejor en aquello que nos une Pues también. sí, totalmente de acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Bueno, ata aquí foi o directo con Patricia Valero, experta en sexualidade sagrada. Agardo que vos gustará un montón. Vémonos noutro faladoiro con. Chao, chao.